Debían compartir el link por, por los grupos, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Desde la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte, FES, en la ciudad de Cúcuta, les damos la bienvenida a este espacio académico que es muy pertinente en el momento desde el programa de administración financiera, el cual tengo la oportunidad de acompañar, de coordinar. Hemos creído pertinente generar este espacio académico sobre un tema de mucha actualidad que es el análisis técnico de la reforma tributaria. Mi nombre es Juan Carlos Camelo y como lo mencioné, soy la persona que lidera o que coordina el programa de administración financiera de la Fundación de Estudios Superior Confanorte. Para este charla que hemos denominado Masterclass, eh, hemos citado, contamos con la compañía de un experto en el tema que vamos, y repito y soy reiterativo, hacer un análisis técnico desde lo contable, desde lo financiero, sin tomar ningún partido ni tener ninguna clase de inclinación, sino simplemente el abordaje desde los números, el abordaje desde los libros contables sobre lo que es la reforma tributaria. Para ello, contamos con la presencia desde la ciudad de Bogotá de uno de nuestros docentes y asesores en el área contable y financiera, un docente con alta experticia, un docente con la idoneidad para hacer el abordaje de este tipo de temas desde la parte técnica. Eh, Hoy nos acompaña el docente Germán Alberto Palencia Julio. Él es docente de la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte. Él de profesión, de pregrado, es contador público. Cuenta con una maestría en tributación y política fiscal, además de tener unas especializaciones en revisoría fiscal, en planeación tributaria, economía y en educación. El profesor Germán Alberto ha sido docente de diferentes universidades en la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de Bogotá y a nivel virtual en otras tantas universidades. Eh, Tiene una larga experiencia desde la parte contable y desde la parte tributaria y es nuestro docente en áreas como diagnósticos tributarios, como la misma parte del área tributaria, como la misma parte contable, la misma parte de costos y otras asignaturas propias de nuestro ciclo técnico en procesos contables. Y hoy hemos preparado este abordaje sobre lo que es la reforma tributaria. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida al profesor Germán. Profesor, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación, este apoyo, este espacio académico neutral de diagnóstico y esperamos aprovechar al máximo su sabiduría y también pues todas las argumentos y todas las herramientas que podamos tener las personas del común, nuestros estudiantes FES y cualquier persona que quiera hacer un diagnóstico o un abordaje de este tema tan trascendental, polémico, que está en boca de todo el mundo y que es la reforma tributaria. Hacemos la aseveración, es simplemente un diagnóstico técnico de lo que es esta reforma. Profesor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. No puedo iniciar esta charla sin antes agradecer a la Fundación de Estudios Superiores Confanorte por abrir estos espacios académicos de debate sobre los temas de la actualidad. Adicional, agradecer al profesor Juan Carlos Camelo, director de programa de administración, por la invitación y por abrir estos espacios a los estudiantes y a todas las personas que están interesadas en el tema.
Antes de iniciar este foro es importante aclarar, así como el profesor Juan Carlos lo mencionó, que no va a sesgar ninguna teoría. Lo que se va a plantear es con la finalidad de que cada uno tenga un punto de vista sobre el tema en mención. Entonces, no sin antes, pues vamos a iniciar hablando un poco del por qué la reforma tributaria. La situación fiscal del país en la actualidad es crítica. Esta situación se agravó con la pandemia que abre una brecha entre el ingreso y el gasto que aumentó. Hoy en día es una constante en nuestro país las continuas reformas tributarias. Podemos recordar que desde el año 2000 se han realizado aproximadamente unas 12 reformas. Ya hoy es una tendencia a este tipo de situaciones que considero que se va a mantener en el mediano plazo. Eh, Estas reformas han dado soluciones momentáneas a las necesidades que ha tenido el país, pero no han sesgado o no han dado una solución duradera a la crisis financiera que atraviesa el país. Es lógico que si en un país cuyos ingresos disminuyen y los gastos aumentan y que las cosas no van bien, hablando desde el punto de vista financiero, se tienen que buscar estrategias que permitan reorganizarse y así cumplir con las obligaciones y subsanar aquellas necesidades. Lo mismo ocurre en un país como Colombia que tiene muchos impuestos y que tiene otros ingresos, pero que no son suficientes para financiar estos nuevos proyectos. Tanto así que no se logra mantener un alto grado de inversión y que busca afianzar esa confianza extranjera pagando sus deudas. Es normal que el país busque salidas para este tipo de recaudos o este tipo de tributos. En Colombia, como en todos los países del mundo, existe un estatuto tributario que indica básicamente cuáles son esas reglas de juego al momento de cobrar los impuestos, tanto a personas como a empresas de cada uno de los territorios. Cuando estas normas se modifican, o podemos decirlo entre comillas, surge una salida al menos momentánea a esos problemas que anteriormente mencioné. Hablamos de una reforma tributaria. Una reforma tributaria por lo general se crea para conseguir más recursos y poder adelantar programas sociales u obras que de no tener los suficientes ingresos no se podrían lograr. En la actualidad el país no dispone de tantos recursos acumulados, pues tradicionalmente se gasta más de lo que se recibe. Y es algo que vemos pues ahorita con todos estos subsidios a través de la crisis que inició el año pasado. Entonces el Estado, en pro de garantizar los derechos de aquellas personas de aquellos hogares menos favorecidos, ha sacado una serie de beneficios a ellos. Entonces es por eso que el gasto aumenta, pero el ingreso sigue siendo el mismo o podría decirse que el ingreso es inferior. Podemos decir que en el caso de una persona normal que no le alcanza el dinero para reducir aquellos gastos, que no puede conseguir un dinero prestado o no puede aumentar sus ingresos, y en el caso de un país, hacer una reforma tributaria sería como lo más idóneo y acertado, ya que el país no se puede dar el lujo de no realizar aquellos programas de gobierno que tiene planteados. En un contexto macroeconómico global complejo como el que tenemos, en especial para las economías en desarrollo como la colombiana, debido a aquella caída de esos precios internacionales, de la materia prima, la reducción de los ingresos de divisas, la devaluación de la tasa de cambio. Esto hace que incrementen los precios de los bienes y servicios transables. La economía tiende a desacelerarse y los ingresos tributarios, por ende, disminuyen. En Colombia tenemos un déficit fiscal de unos 20 millones de pesos. Entonces, es por eso que el Estado
le resultó conveniente revisar la situación tributaria del país. Es claro que para evitar de manera permanente las dificultades anteriormente mencionadas, se debe modificar la estructura productiva para hacerla menos dependiente de las materias primas y de los inestables precios internacionales. Desde esa perspectiva es pertinente impulsar la industria, la agricultura, el turismo. Es también clara la conveniencia de flexibilizar la regla fiscal de manera estricta en un entorno donde los precios del petróleo caen, el ingreso disminuye y la economía tiende a desacelerarse de una manera muy rápida. En la coyuntura política, económica y social colombiana, hablando en el tema tributario específicamente hablando, parece haber un gran consenso en la necesidad de una reforma tributaria, hacer que ese recaudo fiscal aumente para cerrar esa brecha histórica entre el gasto y los ingresos tributarios y de esta manera poder proveer a los ciudadanos los bienes y servicios esenciales, lo que son la vivienda, el agua potable, la salud, la educación, entre otros, y así ofrecer también al sector privado los bienes públicos para que la economía sea competitiva. Eh, no sobra señalar que la política fiscal de los últimos gobiernos ha sido muy procíclica. En general, se espera que en una época de bonanza económica se avance en la política tributaria y que el gasto público aumente cuando la economía tiende a desacelerarse. En otras palabras, la política fiscal debería reducir el ingreso disponible cuando la economía está en auge y aumentarlo para enfrentar una crisis o una desaceleración de la misma. Cuando la economía tiende a desacelerarse por las razones indicadas, la propuesta de la reforma parece tener gran aceptación política en aumentar la tributación a los ciudadanos, en particular a los asalariados. Para eso se utilizan dos vías, un mayor impuesto de renta y un mayor impuesto de consumo de los bienes y servicios, aumentando lo que son las tarifas del impuesto al valor agregado y del impuesto al consumo. Estas medidas, en lo particular, considero que no son convenientes porque profundizan la reducción del ingreso disponible de las familias y concentran el ingreso. Al momento de hacer una reforma tributaria que en este país es urgente, al momento del planteamiento de esta reforma tributaria, el Estado debe formularse una serie de preguntas para lograr esa tributación óptima que debe ser suficiente, debe ser eficiente, debe ser progresiva y debe ser simple. Estas preguntas son, ¿cuál es la principal fuente de recaudo? Primero, ¿cómo el Estado o cuál va a ser esa principal fuente de recolección o recaudo de tributos? Primero, ¿qué impuestos deberían considerarse y cuáles deberían descartarse? Teniendo en cuenta que en la actualidad hay una serie de tributos que son ineficientes y que no cumplen el objetivo para el cual fueron creados. Como tercero, ¿con qué criterios y a qué tasas deberían fijarse estos impuestos? Segundo, ¿cuán simple y compleja puede ser la estructura tributaria? Y como último, ¿cuál debería ser la meta de recaudo como proporciona al Producto Interno Bruto? Continuaré hablando con las características de nuestro sistema actual tributario. La tributación actual es insuficiente para proporcionar bienes públicos esenciales que demandan los ciudadanos y para construir una infraestructura económica que el país demanda con urgencias. Las cifras de recaudo no dejan dudas. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, mientras que en el 2014 la tasa de recaudo era del 20.3, perdón, del Producto Interno Bruto, la tasa en Latinoamérica promedio era del 21.7 y en los países que conformaban la OCDE era del 34.4. Colombia aspiraba a pertenecer a esta organización internacional. En este momento ya pertenecemos. Según noticias pues de última hora, el presidente manifestó o
o nos dio la noticia de que Colombia ya entró a conformar los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. ¿Listo? No obstante, dichas tasas nominales, las tasas que muchas empresas pagaban efectivamente eran bastante menores, con unas consecuencias o unos efectos regresivos y negativos sobre el recaudo. La sobrecarga tributaria nominal a las empresas inducen a que muchas busquen todo tipo de excepciones y prebendas para reducir la tasa nominal a una tasa efectiva mucho menor, o que simplemente va en el pago cargando a la empresa gastos ajenos para reducir su base gravable. La gran parte del recaudo tributario sigue basado en tasas e impuestos que, pues, en mi opinión personal, resultan ser antitécnicos, como lo son el gravamen a los movimientos financieros, que desde hace mucho tiempo el sector financiero ha solicitado que este impuesto sea eliminado. Mediante una sentencia de la Corte no se eliminó. Lo que esta reforma o proyecto de solidaridad pretende es eliminarlo, pero de manera progresiva. Adicionalmente, tenemos que la tributación en Colombia actual es inequitativa. Las personas naturales que poseen más riquezas e ingresos no son necesariamente las que proporcionalmente más contribuyen al recaudo fiscal. Más aún, las personas naturales casi no contribuyen y casi toda la contribución tributaria recae sobre las personas jurídicas. La deficiente estructura del sistema con respecto a las personas naturales se manifiesta en una elevada carga tributaria cuando los principales ingresos provienen de remuneración al trabajo y una muy poca o nula se ven en lo que son rentas de capital y dividendos. Eh, a continuación analizaremos o miraremos esa estructura tributaria deseable, eso que los colombianos en este momento estamos necesitando y a lo que el gobierno debería apuntarle con estas reformas para no darle soluciones momentáneas, sino que sean una solución a largo plazo. Primero, que el recaudo tributario debe satisfacer esencialmente las crecientes necesidades del gasto público en el largo plazo. El objetivo de la suficiencia debe ser a que las principales responsabilidades del Estado, lo que son la seguridad, la justicia, el gasto social, la educación y la salud, sean cumplidas en forma satisfactoria. Como segunda planteamiento tributario deseable, la estructura tributaria debe ser simple, debe ser clara y debe ser debidamente divulgada. No obstante, no podemos confundir cuando hago alusión o hago referencia a la simplicidad, es que no debemos obviar que debe tener cierta complejidad cuando estamos hablando de los requerimientos de equidad que demanden. La simplicidad de forma extrema lleva a una unificación de tasas que contradice significativamente la progresividad. En otras palabras, no se trata de establecer una sola tasa de IVA, por ejemplo, de impuesto a las utilidades o de renta, sino de varias, sin que éstas lleguen a ser numerosas, para hacer progresiva la estructura tributaria. Un sistema tributario excesivamente simple no puede ser equitativo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, este sistema tributario debe compensar el agotamiento de algunas fuentes de ingreso fiscal debido a choques exógenos como la caída de los precios internacionales, lo que son el petróleo, el carbón, o como lo vemos actualmente con la pandemia. También la estructura tributaria debe centrarse en los impuestos directos. En la actualidad, el sistema tributario está sesgado hacia los impuestos indirectos, en particular hacia el IVA, de modo que esto hace que esto se torne altamente regresivo. El recaudo debería recaer en forma progresiva sobre la renta y la riqueza de personas naturales, más que sobre las empresas como en los países desarrollados, en particular sobre las ganancias de capital y dividendos.
Ahora hablaremos de la reforma tributaria estructural. De todo lo que he mencionado anteriormente, podemos deducir la necesidad de una reforma tributaria estructural que conduzca a un nuevo estatuto tributario, coherente con el Estado Social de Derecho, coherente con estos lineamientos de descentralización estipulados en la Constitución del 91. Esta reforma debe llevar a un cambio profundo en la orientación y las preferencias del sistema actual tributario. En ese sentido, no se deben hacer más reformas tributarias parciales que han sido numerosas, casi podría decirse que de una por año en la última década, que pues resulta siendo inoficiosas porque podemos ver lo que ante la necesidad de una nueva reforma, pues nos damos cuenta que la anterior no cumplió con las expectativas para la cual fue creada. Se debe entender también que la reforma estructural es un acto político, que sus normas afectan los intereses que no siempre son compatibles y que es necesario superar esos intereses particulares que conspiran entre la legislación tributaria. A continuación, mencionaré lo relacionado al impuesto a las utilidades de empresas y a la renta de personas naturales. Cuando las personas naturales, de acuerdo con su nivel de ingresos, según esta información es extraída de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, en el 2015 unos 2 millones de declarantes del impuesto de renta tenían un ingreso anual inferior a 628 millones de pesos entre todos los contribuyentes. Cuando vamos a calcular las tarifas nominales medias y el peso de los impuestos en total de los ingresos, con la información que se sustrajo de la DIAN, se encuentra que desde 2015 de acá las tasas nominales oscilaban entre el 8.3% y el 31%, y el peso de los impuestos entre el 2.8 y el 1.4 para personas naturales con más de 10 millones de pesos. De modo que la tarifa efectiva es mucho menor que la tarifa nominal para las personas naturales de menores ingresos. Y las deducciones se concentran más que todo en lo que es la vivienda y las pensiones. Considerando el ingreso mensual de las personas que declararon renta ante la DIAN, se deducen ciertas situaciones. Primero, que la concentración del patrimonio y del ingreso han aumentado, bueno, hasta el 2000 habían aumentado en forma notable. eh, y por lo general las personas naturales más ricas eran cada vez más ricas. La relación entre el patrimonio y los ingresos ha aumentado en los deciles más ricos. En la estructura tributaria colombiana tenemos una subdivisión de deciles que significa como la distribución de los ingresos. Entonces tenemos que el decil 1 al decil 10 había una gran brecha entre los dos. Esto quiere decir que el decil 10 estaba representado por las personas eh, con muchos ingresos o con unos ingresos muy altos. Es importante resaltar que el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos para incluir cada vez más contribuyentes. Esto lo podemos ver ahorita con este nuevo proyecto de ley que busca ampliar el espectro de contribuyentes. Pero hay que tener claro, y hay algo que debemos analizar, y es que no todas las personas que declaran pagan. Es diferente declarar a pagar. Usted puede declarar en cero y no cancela, o puede declarar con determinado valor de acuerdo al nivel de sus ingresos. ¿Listo? No es conveniente reducir ese nivel de ingreso tal como lo han propuesto, pues muy seguramente ampliaría notablemente la base de contribuyentes y por lo tanto los costos de administración y fiscalización en los que se incurrirían serían muy altos. Para eso podemos imaginarnos, por ejemplo, una persona que tiene su pequeño negocio que no tiene los suficientes ingresos, tendría que declarar, pero eh, tendría que buscar una persona idónea que le diligenciara el formulario, así pagaran cero. Esto significarían unos costos.
En consecuencia, por simplicidad y porque pueden ser competitivas a nivel nacional, las tasas de impuesto a las utilidades de las personas jurídicas podrían o deberían, a mi concepto, podrían ser dos: del 25% para las grandes empresas y del 15% para las pequeñas y medianas empresas, sin excepciones. La tasa del impuesto a los ingresos netos de las personas naturales debe ser progresiva a partir de cierto nivel, el cual cubriría los gastos necesarios del contribuyente y así llegar a las tasas máximas del 50%. Esos ingresos deben incluir los de todas las fuentes, incluidos los dividendos repartidos por las empresas, las tasas de personas naturales, que deben ser mayores para que las empresas puedan incentivar una menor distribución de sus dividendos e inducir a mayores tasas de inversión. Sobre el impuesto al patrimonio y ganancias ocasionales, puedo señalar que es conveniente este impuesto por una razón elemental: para fomentar el uso productivo. Si no lo usamos, por lo tanto, no se va a producir un ingreso y tarde que temprano el impuesto acaba siendo mayor que su valor nominal. El patrimonio debe incluir los tangibles e intangibles a su valor comercial, incluidos los activos financieros. El impuesto al patrimonio debe recaer sobre su valor neto. A esto le descontamos el saldo del crédito vigente que se utilizó para adquirirlos, a tasas progresivas por encima de cierto valor y que deben ser concordantes con impuestos prediales, lo que son al suelo, al urbanismo y a los automóviles. Ok, bueno, aquí voy a incluir algo que considero que es importante y que debe tenerse en cuenta y debe analizarse, y son los impuestos locales. Aunque la propuesta o lo que sugiero es que los impuestos de tipo nacional eh, tengan criterios de recolección sobre los impuestos locales, lo que son los municipales y departamentales, por dos motivos. El primero, es necesario captar el impacto de la combinación de los impuestos nacionales y locales sobre los contribuyentes. Y como segundo, la oferta de los bienes y servicios puede ser más eficiente y tener más cobertura si hay una coordinación tributaria entre las instancias nacionales y locales. En cuanto al predial, es necesario actualizar los valores catastrales, reformar la tarifa con el avalúo y no con el estrato, y aumentar la tarifa de manera progresiva. Adicional a esto, también puedo mencionar o debemos tener en cuenta que es necesario simplificar la compleja estructura del sistema tributario internacional. Debemos hacer o se debe hacer que concuerde los impuestos locales como el ICA, el predial, el impuesto de vehículos automotores, para evitar una tributación excesiva y repetitiva sobre las personas naturales y contribuyentes y empresas, perdón. Los impuestos como el predial y de automóviles se deberán reducir del impuesto al patrimonio. Esto es algo que no se ha tenido en cuenta y que considero que debería ser así para evitar que sea repetitivo la tributación de los contribuyentes, tanto en personas naturales como en empresas. Eh, Existen, o podría decirse que debemos optar por unas medidas para asegurar una buena estructura fiscal. Debemos considerar la desarticulación existente entre la tributación nacional y local. Eh, Sobre la gestión tributaria en Colombia, puedo decir o puedo concluir que no debe proponerse una reforma tributaria al margen de las propuestas para mejorar la organización responsable del recaudo y la fiscalización de la tributación y de las aduanas, cuya gestión fiscal, digamos que no ha satisfacido las necesidades del sistema tributario. Vemos muchos impuestos y cada vez van aumentando y sacando impuestos nuevos, como lo vamos a ver más adelante
cuando llegue al tema de los impuestos que surgieron a partir de este proyecto de ley. Considero que el Estado debe enfocarse en un buen recaudo de los impuestos que actualmente tenemos. Para nadie es un secreto que el pie de fuerza, por ejemplo, de la Administración de Aduanas Nacionales es insuficiente. Más que todo, se centran en los grandes contribuyentes y no en las personas naturales. En el 2016, en la reforma del 2016, hubo una propuesta de un tributo que se llama el monotributo, que es muy conocido en América Latina. Este no dio o no tuvo aceptación porque, pues a mi parecer, el planteamiento o el ajuste que se hizo en Colombia era antitécnico. En otros países podemos ver que este impuesto o este tributo simplificaba mucho el sistema tributario, lo que permitía que las personas que estaban en informalidad pues hicieran aportes al fisco. Pero pues no tuvo gran aceptación considero yo que eh, por la propuesta que se hizo o por el ajuste que se hizo. ¿Listo? Eh, el trabajo interinstitucional en el área tributaria en Colombia, podemos decirlo que es escaso. Cada entidad trabaja por su parte, a pesar de que compartimos los mismos objetivos e intereses, lo que son, por ejemplo, la DIAN, la Policía Fiscal y la DANUERA, las Secretarías de Tránsito Municipal, Departamental, eh, entre otras, emplean información distinta y considero que se carece de coordinación. Hace falta una gran coordinación entre estas. ¿Listo? Sobre los efectos económicos y fiscales de la reforma tributaria. A mi parecer, considero que no es sensato hacer una reforma tributaria sin mirar los efectos. ¿Qué causaría en las personas indistintamente si son personas naturales o son personas jurídicas? Es necesario, antes de plasmar una reforma tributaria, estimar el impacto que tendría esta sobre las variables económicas fundamentales, lo que es el crecimiento de la economía, lo que son los precios, la distribución de ingresos y, por supuesto, el recaudo. Hay varias opciones para medir estos efectos. A veces se emplean modelos económicos de equilibrio parcial, centrados en el sistema fiscal, consideramos que las demás variables económicas muchas veces ni siquiera son tenidas en cuenta en este tipo de modelos con las cuales se lograría hacer una estimación contable. Una manera adecuada para hacer estas estimaciones es emplear un modelo dinámico de equilibrio general computable que capte los efectos cruzados y la retroalimentación entre las diferentes variables económicas a lo largo del tiempo. El modelo que empleamos para estimar los efectos de la propuesta fue contribuido específicamente para la economía colombiana. Bueno, ahora hablaremos sobre qué cambios habrían en relación al IVA. El gobierno colombiano llama a este proyecto de ley la reforma de solidaridad sostenible. Pero pues a mi parecer, analizando el proyecto de ley y los demás documentos, pues en realidad es una reforma tributaria de origen oficialista que lo que busca o lo que pretende es recaudar aproximadamente 25 billones de pesos, unos 6.850 millones de dólares. El proyecto tributario plantea una serie de reformas al estatuto tributario, como lo son la ampliación de la base, de contribuyentes, es decir, que reduciría ese monto mínimo a partir de los cuales los ciudadanos deben declarar los impuestos ante las autoridades.
Uno de los puntos más controversiales de esta reforma es que aquellas personas o aquellos asalariados que ganan más de 2.4 millones de pesos mensuales deben declarar impuesto a la renta. Esta medida a toda luz fue rechazada por los sindicatos en un país donde el salario mínimo es equivalente a unos $248 o 1.100.000 y algo de pesos. Eh, Adicionalmente, de manera progresiva se prevé o se pretende extender la base a aquellos que reciben una cifra superior a unos 1.7 millones de pesos mensuales. La ley que se propuso, la ley de solidaridad, contempla el cobro de IVA, que es del 19% a las tarifas de servicios públicos, de energía, acueducto y alcantarillado para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, los más altos de la escala. Esto representaría para el Estado unos 771 millones de pesos, algo superior al 0,9 del Producto Interno Bruto, que recaería en las siguientes proporciones. Entonces, en la clase media recaerían un 37%, en los hogares vulnerables un 33%, en los hogares de pobreza un 25% y en la clase alta un 5%. De acuerdo a los datos pues, que les acabé de mencionar, ya cada uno sacará sus conclusiones sobre qué hogares recaería más este impuesto y pues los efectos serían, digamos que mmm, graves para este tipo de contribuyentes. ¿Listo? Bueno, en el cuadro que les estoy mostrando a continuación, veremos el gasto de los diferentes niveles de ingresos para los hogares colombianos. Es decir, cuánto pesan los ítems a través del nivel de divisiones entre los pobres, lo que son los pobres, vulnerables, clase media y clase alto. Tenemos que las bebidas alcohólicas un 22.1% para los pobres, para los hogares vulnerables un 20.6%, para los de clase media un 14.6% y para los ingresos altos un 7.5%. Las prendas de vestir para los pobres un 1.6%, para los hogares vulnerables un 1.9%, para los hogares de clase media 1.7% y para los ingresos altos 1.5%. También tenemos entre otros, por ejemplo, los muebles un 11.8%, para los pobres, para los hogares vulnerables un 3%, para la clase media un 3.8% y para los ingresos altos un 6%. En diferentes países del mundo existen bienes que son considerados esenciales. Estos deberían no ser gravados y mucho más en un país como Colombia, que es un Estado social de derecho y cuyas características de estos bienes no deben tomarse como un gasto tributario como lo está haciendo actualmente el gobierno nacional. Por tal razón, la propuesta debería orientar a no gravar la canasta familiar de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o subdeciles de ingresos bajos de la clase media, que para con ellos, pues con esto se logrará mejores sustanciales en el índice de Gini de concentración de ingresos, que va a pasar de un 0,5438 a un 0,1.66. Estos impactos han sido reconocidos por organismos internacionales y círculos de expertos al punto que han recomendado que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se planteen medidas de compensación como lo son créditos fiscales, devoluciones de IVA y entre otros, focalizada siempre entre los hogares pobres y vulnerables. A pesar de lo anterior, dado los altos niveles de informalidad que tenemos actualmente, así como de precariedad que hoy existen en Colombia, existen obstáculos de diversa índole que hacen difícil cumplir efectivamente la compensación para la totalidad de los hogares sujetos a una medida como la devolución del IVA, y ello parte de los elevados costos de la transacción
no solo de la administración pública, sino para las mismas personas elegibles. En Colombia, el año pasado, inició la evolución de IVA. Según el Departamento Nacional de Planación, 1 millón de hogares pobres fueron beneficiados con este tipo de retroactivo, podríamos decirlo, y se espera que para el 2021 se extienda a 2.000 millones de hogares, lo que representaría un 23.3% de los hogares pobres en Colombia. Bueno, ahora viene la parte de las duras críticas contra la reforma tributaria. Bueno, inicialmente hablaremos pues, de lo que el gobierno espera recaudar, que son 23 millones de pesos. Se argumenta que estos serán destinados a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social. Según la reforma tributaria y según pues, los análisis de los datos sustraídos de la página de la DIAN y del DANE, se provee que alrededor del 74% del recaudo provendrá de personas naturales y el resto de las personas de las empresas. Así lo reconoció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Para la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, la reforma es necesaria para sostener un gasto en un país endeudado. Se considera o se dice que fue mal formulada. Puede estar generando un perjuicio sobre el bolsillo de los contribuyentes de menores ingresos y de pronto no tanto sobre personas y empresas con altos niveles de ingreso y de patrimonio. Esto lo podemos ver aquí en la ponderación del índice del IPC según las divisiones de los 4 niveles que tenemos: los pobres, vulnerables, clase media, ingresos altos. En este cuadro, de mi autoría, pero pues fue elaborado con información del DANE. Lo que me indica que la posición que tomaron o que han tomado los expertos en la materia es que la reforma tributaria, si bien es cierto, en el momento es necesaria, pero se considera que debería ser replanteada de manera que no afecte a los pequeños o medianos empresas. Bueno, como primer punto, entonces podemos ya ir resumiendo que lo que se busca es eliminar la categoría de bienes exentos y bienes excluidos, aunque no se gravarían los alimentos de la canasta familiar que hoy están gravados. Esta reforma no se espera que, bueno, en realidad no va a ser aplicada para la vigencia fiscal actual, o sea, para el 2021, sino que se espera que arranque en el 2022. Pero las compensaciones sí se espera que inicien este año. Con estos cambios en potencial con el recaudo del IVA, pasaría a ser de un 43% del potencial, mientras que hoy el recaudo es del 39%. Adicionalmente, el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda propuso aumentar la cobertura de la compensación del IVA, que llegaría a 4.7 millones de hogares, quienes recibirían una transferencia anticipada aproximada de unos 50.000 pesos. Esta compensación tendrá un costo fiscal de 1.785 billones, lo que representa un 0.2 del Producto Interno Bruto. Entre los principales ajustes que incluye esta reforma, como lo mencioné anteriormente, están eliminar los bienes exentos y bienes excluidos. Si bien es cierto, ninguno de los dos cancelan o pagan tributo, pero la categoría es importante. Vale aclarar que alguna de las diferencias entre los bienes exentos y los excluidos es que aunque a ninguno se le cobra IVA al consumidor, en el primero, lo que son los exentos, los productores pueden exigir que se les devuelva el IVA pagado en la cadena de producción. ¿Qué pasa
si a un productor no lo categorizan como bienes, como un bien excluido y no puede solicitar esa devolución o compensación del IVA. Quiere decir, o podría ocasionar un incremento en los productos o que se verá reflejado en los consumidores finales. Aunque algunos alimentos que están excluidos como la carne, el pollo, el pescado, el café, los huevos, la leche, algunas frutas, lo que es la sal, entre otros, eh, eh, podría decirse que estos siguen o se mantienen en la misma dinámica de la estructura tributaria que ha tenido en los años anteriores. Bueno, ahora hablaremos de los nuevos impuestos. De ser aprobado el acto legislativo, se crearía un impuesto temporal a la riqueza para los altos salarios, concretamente para las vigencias 2022 y 2023. Quienes el próximo 1 de enero tengan un patrimonio superior a 4.865 millones de pesos, podrían ser sujetos de gravamen del 1%, pero si su patrimonio supera los 14.500 millones de pesos, pagarían un 2%. Se propone asimismo que los trabajadores tanto del sector público como del sector privado que ganen más de 10 millones de pesos mensuales se les cobre durante el segundo semestre un impuesto que se denomina o que denominaron como impuesto temporal y solidario a los ingresos altos, además adicional al impuesto de renta. Otras medidas previstas buscan combatir el cambio climático. Eleva las sobretasas a la gasolina, al diésel, modifican el impuesto que se cobra por el uso del combustible fósil y crea un impuesto nacional sobre los productos básicos, los productos plásticos que sean de un solo uso y que sean utilizados para embalar o empacar bienes. En temas de renta, ¿qué es lo que cambia? En este momento, las personas que tienen ingresos altos, consignaciones bancarias o compras con tarjetas de crédito de manera anual que sean superiores a 49.850.000 o que tienen bienes por más de 160 millones, deben presentar su declaración de renta. Ahora lo que se pretende es que estos límites cambien, que estos límites cambien, o sea, que el umbral se disminuya para que muchas personas inicien a declarar renta. Lo que les mencionaba anteriormente, es diferente pagar impuesto de renta a presentar impuesto de renta. Estos límites están expresados en VTs, en unidad de valor tributaria, que se espera o que sea sucesiva de manera anual de acuerdo al cambio de esta tasa. ¿Listo? Aproximadamente se espera que quede un límite anual de 15 millones de pesos en ingresos, gastos, consignaciones bancarias y compras, y un límite de 93 millones de pesos anual con patrimonio neto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una persona que tiene un salario de 1.100.000, que en Colombia es una cifra significativa, iniciarían con la declaración de renta. Entonces tendrían unos ingresos de 15.400.000 y por ende debería declarar renta. De la misma manera, una persona dueña de un apartamento valuado en unos 100 millones de pesos, si a sabiendas o teniendo en cuenta que si aún no recibe ingresos, también debería declarar o presentar la declaración. Así que, pues podemos concluir en el aspecto de renta que mucha gente estaría obligada a declarar renta por cosas muy diferentes al ingreso. Probablemente no tenga que pagar impuesto de renta, inclusive quienes están obligados a declarar por ingresos, se debe hacer el cálculo del impuesto para pagar
con rentas exentas, lo que son reducciones, retención en la fuente y otros elementos que afectan el cálculo, y que con eso se puede tener un impuesto a pagar de cero o en algunos casos hasta tener saldo a favor. Asimismo, se pretende aumentar la tarifa impositiva. El impuesto de renta se cobra multiplicando una tarifa sobre la base gravable, que en otras palabras es lo que queda de tus ingresos luego de restar aquellos beneficios tributarios como lo son las deducciones y lo que son rentas exentas. Esta tarifa, por lo general, tiene la naturaleza o la dinámica es que se forma, se cobra de manera escalonada. En términos simples, te cobran cada vez más o por cada peso extra que te ganas. Si ganas menos de cierto valor, no te cobrarán nada, pero a medida que vas teniendo más ingresos, cada peso extra que ganas se multiplica por un porcentaje que va aumentando. Las tarifas en el 2021, o sea, para este año, van desde el 0 hasta el 39% y se proponen que queden entre el 0 y el 41% entre el 2023. Sin embargo, se van a modificar los niveles de ingresos en lo que la tarifa cambia y se va a empezar a subir esa tarifa de ingresos desde unos ingresos mucho menores. Esto va a resultar que en la mayoría de las personas, una persona manteniendo su mismo nivel de ingreso va a tener impuesto a cargo más alto. En cálculos internos de tributo encontramos, haciendo una simulación, que una persona que gana 3.5 millones o 3 millones y medio de millones, 3 millones y medio mensuales, manteniendo sus ingresos, pasaría de pagar hoy en el 2021 cero a 1.300.000 en el 2023. O una persona con un salario, podría decirse que de un ejemplo de 7 millones mensuales, pasaría a pagar unos 5 millones al año en el año 2023. En relación a la eliminación o reducción de algunos beneficios tributarios, este proyecto de ley pretende realizar una reforma al régimen de pensiones. Esto ha sido algo muy controvertido, y se ha estipulado o se ha manifestado que se van a grabar las pensiones más altas. En Colombia, la verdad, no sé o no sé cómo se categorizaría una pensión alta. En la actualidad existen algunos valores que podemos descontar de los ingresos para disminuir esa base gravable, para disminuir la base gravable y a su vez el impuesto a cargo, en la que la comisión de expertos plantea que Colombia tiene muchas excepciones y muy grandes. Sin embargo, con este proyecto de ley se plantea que muchos beneficios se eliminarían. Entre ellos tenemos los intereses pagados en cesantías, lo que son las cesantías, los intereses pagados al ICETEX, planes de medicina prepagada, los dependientes económicos, los intereses pagados por adquisición de vivienda o leasing habitacional, el tratamiento del pago al 100% del ICA o en algunos casos las cuentas del AFC. Los únicos beneficios que la comisión de expertos manifiesta que se mantendrían vigentes hasta este año, o sea, hasta el 2021, serían los aportes a las cuentas AFC, ahorro para el fomento de la construcción, lo que son aportes voluntarios a pensiones obligatorias y aportes realizados a personas voluntarias. Adicional a esto, se reduce el límite total que puedes descontar o deducir del 40% que en la actualidad podemos hacerlo, y pasaría a tener un límite total de del 25% sobre los ingresos brutos menos los aportes a seguridad social. Eh, eh, bueno, a continuación, pues tengo como una serie de preguntas sobre los temas en cuestión que he mencionado anteriormente, y pues a espera de que inicie la ronda de preguntas,
por parte de las personas que tienen inquietudes sobre los temas que he mencionado anteriormente. Se me olvidaba señalar que adicional a esto, en el nuevo proyecto de ley hay otro ítem que es muy controversial y que considero que afectaría significativamente, y es los peajes en ciudades capitales. Eh, Obviamente el proyecto de ley menciona que se debe hacer con un estudio técnico para revisar o para analizar la viabilidad de la creación de este peaje en las ciudades capitales. Considero que no es pertinente. En Colombia tenemos, yo creo que es uno de los países con más altos, digamos que un peaje no constituye o no podríamos definirlo por sus características como un tributo, pero tiene las condiciones para como una tasa de contribución. ¿Listo? Sobre los potenciales nuevos ingresos que se plantea o que plantea la Comisión de Expertos en esta reforma, surgen unos potenciales impuestos como lo estaría la tasa o el impuesto a los servicios digitales. En otras palabras, o en una sigla como los DST. De manera general, los servicios digitales grava ciertas actividades de la economía digital que aplica sobre los ingresos brutos, y las tarifas oscilan entre el 2 y el 7%. Bueno, aquí el compañero Diego Alexander Duarte Mosquera nos hace la siguiente pregunta. Dice, bueno, muy buenas noches. De aprobarse la nueva reforma, ¿qué estratos estarían obligados a pagar IVA en los servicios públicos? ¿Sería este mismo año? ¿A partir de cuándo? Bueno, los estratos que estarían obligados a pagar IVA serían los estratos 4, 5, 6 en los servicios públicos. Como lo mencioné anteriormente, ¿a partir de qué vigencia fiscal? De la 2022. Este año o sea, la reforma, ya este periodo fiscal ya inició, ya tenemos unas reglas de juego para este año, que es la reforma tributaria o el estatuto tributario actual, y este proyecto de ley, de ser aprobado, algo que no será mañana o no será dentro de 15 días, se espera que junio, julio más o menos se esté dando como la definitiva si la reforma fue o no aprobada mediante un acto legislativo, y entraría a partir del 2022. Bueno, aquí hay algo muy interesante que Diego Alexander Duarte Mosquera nos señala en su pregunta. Dice: la matrícula cero para las universidades públicas se mantendría. Esto es uno de las interrogantes, pues digamos que han surgido entre los beneficiarios de este tipo de subsidio por parte del Estado. El Estado ha sido muy enfático y ha dicho en múltiples situaciones que de no ser aprobada la reforma tributaria, no podría subsidiar todo este tipo de subsidios para las personas. Que se mantendría o no para las universidades públicas, pues habría que mirar qué define el gobierno nacional de acuerdo a esos ingresos. Recuerden que en noticias pasadas el gobierno nacional anunció que el dinero que tiene el fisco pues está llegando a su límite, y pues que no se tiene con qué financiar este tipo de proyectos sociales. Bueno, ¿quiénes deben declarar renta de acuerdo a la reforma tributaria? Uno de los cambios sustanciales es la declaración de renta. Según el proyecto de ley, los colombianos que ganen más de 2.4 millones de pesos deberán comenzar a declarar renta
aunque esto no va a significar un costo adicional para estas personas. La idea es que para el año 2023 la tarifa de declaración de renta baje hasta los colombianos que mensualmente ganan 1.600.000. Bueno, otra pregunta nos dice, ¿habrá impuesto solidario a la reforma tributaria? La pregunta sobre el impuesto solidario que pagarían los funcionarios públicos se daría a partir de los salarios que sean superiores a 10 millones de pesos y el costo sería del 10% del valor total del salario correspondiente. Asimismo, se establecerían impuestos me refiero, perdón, bueno, estábamos hablando del impuesto solidario, que sería una tarifa del 10% del valor del salario correspondiente. Se establecerían impuestos a los grandes patrimonios, a los servicios públicos, como le mencionaba Diego, de los estratos 4, 5 y 6, sería del 19%. La reforma considera, entre otras modificaciones, la posibilidad de creación de otros impuestos, como el impuesto nacional a los vehículos, el impuesto nacional al consumo de plaguicidas, el impuesto nacional al carbono, que significaría o daría un gran impacto en la tarifa de la gasolina, aproximadamente unos 159 pesos por galón. Bueno, también preguntan por qué insistir en una reforma cuando todavía estamos sufriendo el impacto de la pandemia. Bueno, para esto hay muchas razones de peso. La primera, pues que el país debe hacer frente al endeudamiento del país que, pues, en tiempos pasados, en este tiempo ha aumentado gracias o a consecuencia de la pandemia. En el 2020 cerró con 619 millones de pesos, el equivalente al 61,4 del Producto Interno Bruto, de acuerdo con fuentes del gobierno. Entre el 2020 y lo corrido de este año, el país ha gastado casi 80 billones de pesos por causa de la emergencia sanitaria, unos 40 millones de pesos a través del Fondo de Mitigación de Emergencia y unos 40 millones a través del Fondo de Mitigación de Emergencias. Eh, Considero que, pues, con respecto a la pregunta de por qué insistir en una reforma cuando todavía estamos sufriendo el impacto de la pandemia, yo pensaría o a mi criterio, pienso que si bien es cierto, necesitamos una reforma estructural, yo creo que el gobierno debe buscar primero, pues, los impuestos que tenemos en la actualidad, hacer un recaudo de manera eficiente y esperar esa tan anhelada reactivación de la economía. Bueno, el compañero Martín Pérez dice, profe, mi pregunta sería si esta reforma cambiaría lo que se estipuló anteriormente para las zonas especiales. Bueno, la reforma tributaria no hace énfasis en el cambio de estas zonas especiales, lo que habla del cese. Esto se mantendría tal cual como viene manejándose hasta el momento. Bueno, aquí me preguntan cuáles son las fuentes principales de las que piensa echar mano esta reforma. Bueno, como hay una urgencia de garantizar recursos, el gobierno optó por recurrir a dos impuestos a través de las cuales puede recaudar más impuestos. Lo que es el IVA, con el que se buscan aproximadamente unos 16 millones de pesos, y el de renta, que busca o con el cual se espera eh, eh, recaudar aproximadamente 10,5 millones de pesos en las personas naturales. Bueno, aquí Jenny Carrillo. Bueno, antes de continuar, pues quiero agradecer a todos los presentes a esta conferencia, a este foro, a los estudiantes y al público en general, pues que ha formulado las preguntas. Muchas gracias por eh, eh,
plasmar estas preguntas que en muchas ocasiones tenemos muchos y que deseamos pues conocer. Aquí Jenny Carrillo nos dice, un saludo para Jenny, dice, ¿cree que hay alguna otra alternativa para no afectar a los más vulnerables? Yo creería que lo que más impacto tiene esta reforma es lo de la universalización del IVA. Yo pienso que sería antitécnico universalizar el IVA. Debería ser gradual y de acuerdo al nivel de ingresos de las personas y fijando unos topes y garantizando el mínimo vital para los ciudadanos. Bueno, hemos llegado al final de la conferencia. Espero haber despejado. Bueno, aquí tengo otra pregunta que me hacen por mis estudiantes por WhatsApp. Dice, ¿qué es el impuesto solidario y para qué se va a usar? Bueno, el proyecto de reforma solidaria dará vida a un impuesto que se le cobrará a los trabajadores de los sectores público y privado. Creo que esto lo mencionaba anteriormente. Y era tras descontar lo que son aportes y salud y pensión, aquellos contribuyentes que devenguen 10 millones de pesos o más, esas personas pagarían durante el segundo semestre de este año una tarifa mensual del 10% sobre su ingreso. Estos recursos, ¿para qué se van a usar? Según el proyecto de ley o las afirmaciones que han hecho pues, el gobierno del Estado Nacional, pretende financiar hasta finales del 2021 el programa de apoyo al empleo formal, que se trata de un subsidio a la nómina de empresas pequeñas y medianas que por causa de la pandemia vieron afectados sus ingresos, en la que al menos un 20% afectados sus ingresos al menos en un 20%. Este impuesto tiene una compensación. Los contribuyentes podrán reducir los recursos que aporten de futuros pagos que deben hacer por concepto de renta. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo creo que este ha sido un excelente ejercicio que se realizó en la noche de hoy y creo que definitivamente este es el rol que se ejerce desde la academia, masificando el conocimiento, sacándolo de las aulas, difundiéndolo a todas las personas para que con argumentos, con su propio criterio, que es algo que promulgamos desde nuestros derechos, desde nuestras libertades, del entendimiento de cada uno de los ciudadanos, que es conocer y formar su propio pensar, tomar su propia posición, su punto de vista, generar sus propias inquietudes, pero definitivamente de esta manera es que se hace. Realmente ese es el rol de la academia, poder hacer un desglose desde lo técnico, bajar desde un lenguaje muy técnico, muy compuesto, a palabras simples, a palabras entendibles, a que las personas puedan generar y formular sus preguntas y tengan una respuesta de una persona que cuenta con la preparación y con el conocimiento. Y realmente así lo asumimos desde el programa de la administración financiera. Las finanzas definitivamente tienen un rol social, tienen un rol que es poder generar esa serie de conocimientos y de herramientas para que las personas mejoren y tengan una excelente calidad de vida apalancada en unas muy buenas decisiones que se toman desde su aspecto financiero. Y así lo asumimos y lo vemos desde el equipo de docentes que conformamos la Fundación de Estudios Superiores Confanorte FES. El profesor Germán es muestra de ello, es muestra de lo que hacemos al interior de nuestras aulas y es la invitación que nosotros hacemos para que se acerquen a conocer nuestros programas, esta serie de ejercicios sobre el acercamiento y el conocimiento de temas de actualidad y temas técnicos que escuchamos a diario, pero que a veces se nos pueden escapar un poco de nuestro análisis.
es lo que nosotros queremos hacer unos acercamientos sobre las finanzas diarias, temas de interés, temas tributarios, desde el abordaje de todo nuestro pool, de nuestro equipo de docentes que previamente están haciendo este ejercicio con nuestros estudiantes y pues también estamos a la orden acá en nuestra fundación. Al profesor Germán, felicitaciones, excelente exposición. Muchas gracias por tomar su tiempo para compartir con nosotros y pues ilustrarnos frente a este tema que genera tanta polémica, tanta controversia, pero que definitivamente es algo que todos tenemos que manejar, entender, masticar y generar nuestros propios criterios. Lo repetimos y somos reiterativos desde el punto de vista técnico, académico, es nuestro ejercicio, no tiene ningún tipo de sesgo, sino simplemente es tomar la propuesta, hacer un análisis desde lo que se debe hacer y cada quien podrá generar su propio concepto. Profe, muchísimas gracias. Muy amable por este excelente ejercicio. A las personas que nos acompañaron durante esta noche, bienvenidas acá a la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, al programa de Administración Financiera. Y pues estaremos generando estos espacios. Por favor, estén muy alerta de nuestras redes sociales y pues estamos para eso. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Camelo, soy el director del programa y espero verlos en una próxima oportunidad.